¿Cómo es la vida cuando te dedicas a la ciencia? Esto es Expreso de Ciencias, una charla con retos, logros y grandes revelaciones de la mano de expertos que cambiarán tu manera de ver el mundo. Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Previamente en Expreso de Ciencias... ¿A quién te gustaría que tuviéramos como invitada o invitado de tu departamento de Ciencias Sociales en futuros episodios? Pero es con quien trabajo, somos únicas, ¿no? Yo creo que diría que Laura Carballido. Les damos la bienvenida a Expreso de Ciencias. En cada episodio conversamos con expertos que están a la vanguardia del entendimiento humano y nos adentramos en cómo este conocimiento transforma nuestra percepción del universo y moldea nuestra vida cotidiana. Grabando desde la UAM Coajimalpa, nos da mucho gusto que nos acompañen en cabina como entrevistadora invitada, doctora Daniela Aguirre Guerrero, del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Gracias por la invitación. Buen día a todas y todos. Muchas gracias por asistir. Ya habías estado aquí en nuestra primera temporada, entonces, bienvenida. Ya conocen su voz, entrevistadora, doctora María Fernanda Vázquez Vela, del Departamento de Ciencias Sociales. Muchas gracias, muy contenta de estar acá. Espero que les guste mucho este episodio. Saludos a nuestros escuchas, soy su conductora Ana Karen Fuentes Ortega y la invitada de hoy es doctora en estudios de Asia y África, área India. Sus temas de investigación parten desde la óptica de la historia social y urbana. El micrófono es para la doctora Laura Carballido Coria. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá y pues muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Gracias. Bienvenida en esta temporada que es sobre el Departamento de Ciencias Sociales. Tu tema de investigación nos llamó mucho la atención por tantas especificaciones que hay alrededor. Pero antes de indagar, queremos ver a tu pasado, queremos saber el origen. Pensemos en tu infancia. ¿Cómo eras de niña? Me gustaba mucho leer, me gustaba ver televisión y no me gustaba ir a la escuela. No. Pasaba mucho tiempo leyendo, me gustaba mucho leer novelas, sobre todo me gustaba leer novelas de viajes, ¿no? También me gustaba, ahora lo veo así, pero me gustaba leer mucho sobre mujeres que habían viajado a otras partes del mundo. Y entonces esos textos de viajes o esas novelas que relataban algo, a lo mejor algo en otro contexto, ¿te llevó a India? ¿O en dónde surgió el gusto por estudiar primero otro contexto muy lejano y en segundo lugar que fuera India? Sí, recuerdo dos libros en particular. Uno es una novela biográfica de la primera mujer que estudió medicina en Estados Unidos. Entonces, a mí me parecía fascinante eso, ¿no? De una mujer que hacía cosas que antes no hacían otras mujeres. Y me encantó, lo leí muchas veces el libro. Y uno más que me gustó mucho fue un libro, no sé si era muy bueno en realidad, pero era la historia de un viaje que hicieron dos hermanos de Irán por todo el mundo. Entonces, lo que más me gustaba era las descripciones que hacían de todos los lugares que visitaban y de toda la novedad. Y no es cierto. Hay un tercer libro que es el de La Vuelta al Mundo en 80 días. Esta sección en la cual los personajes principales pasan por India me pareció fascinante. Ok, entonces, qué curioso. O sea, si dices que no te gustaba la escuela y muchos relacionan la escuela con leer, que era algo que disfrutabas muchísimo y te fue justo guiando a los intereses que tienes ahora de adulta. Entonces, en ese sentido, ¿cómo le explicarías a tu yo de 12 años a qué te dedicas hoy en día? Le diría a mi yo de 12 años que no se preocupe, que puede dedicar muchas horas del día a leer. Le diría que además una de las cosas que a mí me gustaba era entender cómo funcionaba el mundo, o sea, por qué el mundo era así. Y gracias a los libros y a lo que finalmente estudié y a los temas que ahora imparto en mis cursos, pues me resultan de mucho interés. Entonces eso le diría a mi yo de 12 años, que no se preocupe porque no le gusta la escuela,
porque al fin y al cabo hay cosas divertidas que hacer en la escuela. Bueno, a mí me sale una duda, Laura. Por ejemplo, cuando se piensa en científicas o científicos, como que hay un cliché de alguien con bata en un laboratorio y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías explicar cómo es ser científica en ciencias sociales donde no hay bata y laboratorio? Me encanta la pregunta. Yo creo que no es un cliché porque me parece que en todas las disciplinas científicas necesitamos de objetos, ¿no? En algunos casos efectivamente son batas, son anteojos. En el caso de las ciencias sociales, por ejemplo, necesitamos libros, necesitamos leer documentación, por ejemplo, producida por los gobiernos. Hoy en día, para la comprensión del mundo contemporáneo, por ejemplo, necesitamos ver videos, ¿no? Este video reciente que ha sido visto por tantas personas, ¿no? En el que están Trump, Zelensky y Vance, ¿no? Esos diría yo que son el equivalente de esta bata, de estos anteojos, de estos microscopios. Además, en el caso de las ciencias sociales, no hay que olvidar que, por ejemplo, nosotros también hacemos etnografía, ¿no? Nos asomamos al mundo, lo visitamos, charlamos con la gente. En particular, en nuestro departamento tenemos un fuerte interés por la comprensión del territorio. Entonces, caminar por las ciudades, ver los edificios, por las zonas rurales, ver el paisaje, ver la gente, yo creo que son el equivalente de esto. Y en particular, para lo que yo hago, pues mi bata y mis anteojos son los documentos en los archivos. Yo trabajo, por ejemplo, con documentos que están en micropelícula. Entonces, al final también trabajo con máquinas. Dependiendo de la antigüedad, de la fragilidad de los documentos con los que trabajo, a veces necesito guantes, a veces necesito cubrebocas. A veces hay que manipular, por ejemplo, fotografías, y esas fotografías están en un estado ya de una enorme fragilidad, ¿no? Entonces, no, pues en realidad de las ciencias sociales yo creo que también tenemos como todo una serie de aparatos, de objetos de los que nos servimos para conocer. Y bueno, el mundo mismo está ahí. Uh-huh. Yo quería preguntarte porque trabajamos, bueno, comparto esto del estudio sobre el sur de Asia y casi siempre es muy complicado, ¿no? Uh-huh. Es algo que se ve como muy lejano, muy distante para nosotros. ¿Cómo integras pues todo lo que has hecho, tu investigación, lo que a ti te interesa como historiadora? ¿Cómo lo traes al salón de clase? Bueno, por un lado siempre me gusta decirle a mis alumnas, alumnes, que en realidad compartimos mucho más de lo que nosotros pensamos, que efectivamente es una realidad que está al otro lado del mundo, India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, etcétera, pero que compartimos muchas cosas. Entonces eso primero siempre me gusta mencionarlo. Y por otro, efectivamente, siempre que puedo, menciono a esa realidad. Por ejemplo, a veces cuando doy el curso de historia contemporánea, pues me gusta hacer alusiones, ¿no? A lo que está ocurriendo. Ya siempre además me gusta plantear esta idea de que una historia mundial, para que sea mundial, tiene que ser del mundo, no puede ser una historia europea o solo de Estados Unidos. En los cursos, por ejemplo, en los que exploro cuestiones sobre ciudad, sobre campo, me gusta no solamente plantearles las ciudades en México, en América Latina, en Norteamérica, me gusta que se acerquen a Delhi, a Chandigarh, ¿no? Hay un texto que uso mucho de una autora que se llama Fernanda Vázquez Vela, que escribió sobre Chandigarh. Y también me gusta decirles que eso está muy próximo, ¿no? Hay otro texto ese sobre las ciudades rurales en Chiapas, es de Acuaria Donón, ¿no? Entonces también me gusta que piensen que estas ciudades, Ecatepec, Nesa, Chandigarh, Delhi, Islamabad, tienen muchas cosas en común, ¿no? Ok, fascinante, Laura. Y vaya, entiendo esto que nos expone sobre las coincidencias que tenemos con estos territorios, pero ¿por qué específicamente esa sección de Asia y África? ¿En qué momento conociste a alguien, algo? ¿Cuál fue ese momento bisagra en el que dijiste, me voy a concentrar en esta zona? Ya se me olvidó.
En realidad no lo sé. O sea, lo que sí recuerdo es que cuando era niña me gustaban los libros de viajes, los de aventuras. En algún momento en el bachillerato decidí que quería estudiar historia. Estaba entre historia y antropología, pero dije va a ser historia. Después en la licenciatura tomé algunos cursos sobre Europa, la expansión colonialista, y llegué a Gran Bretaña e India. Y de India, en algún momento ya al final, yo estudié en la UNAM, hice tesis, no un proyecto terminal como acá hacemos, felizmente en la UAM, hice una tesis y entonces decidí trabajar con un escritor indio. Entonces, a partir de ahí, ese fue mi primer acercamiento, digamos, ya académico, Rabindranath Tagore, que es fue todo. Fue escritor de novela, de teatro, de poesía, fue pintor, fue actor también. Wow, todo lo Entonces, sí. Fue todo, luego fue músico también. Y no es sencillo, por experiencia propia, pero si nos pudieras relatar cuál ha sido como el obstáculo más complicado no sé, durante la maestría, el doctorado o el investigar en India. ¿Cuál ha sido ese momento, esos tropiezos quizá que a lo mejor uno tiene, que no son terribles, sino que te sacan y son oportunidades después, pero que nos relates un poquito sobre a qué te enfrentaste tú como estudiante o como investigadora ante el sur de Asia? Bueno, digo, son varios, no sé si pudiera mencionar uno solo, pero menciono a lo mejor dos. Uno primero es que a pesar de que yo viví y crecí en ciudades grandes, Ciudad Neza, Ciudad de México. Una vez que llegué allá a Delhi, ¿no? Por más que yo sabía subir y bajar de los camiones, ¿no? Así como la primera semana, tomar valor para agarrar mi camión y poder llegar a la primera biblioteca, al primer archivo. Eso fue, me parece que un desafío importante, ¿no? Desde dónde me subo al camión, cómo pago, en fin. Y probablemente otro que para mí es importante es que en mi proyecto de investigación para el doctorado implicaba revisar mapas e implicaba revisar documentación que tiene que ver con los gobiernos de India y Pakistán. Y cuando llegué a uno de los archivos, en lo que ahora es la ciudad de Kolkata, resultó que eso era información clasificada. Entonces no pude ver mapas y algunos documentos que eran considerados de alta seguridad, pues me los prestaban un ratito, tenía yo que tomar notas en mi cuaderno y cuando terminé mi estancia les tuve que dejar mi cuaderno y me juraron que me lo iban a mandar por correo. Entonces estuve como un mes angustiada esperando que mi cuaderno con notas llegara. Entonces yo diría que esas dos. Pero sí llegó. Llegó. Sí, afortunadamente lo enviaron, me parece que por correo a una amiga y esa amiga me lo trajo de Kolkata a Delhi, donde yo vivía. ¿Te estabas preparando para estudios socioterritoriales? Sí, totalmente. Y bueno, del otro lado, ¿algún momento divertido que recuerdes que haya sido como, no sé, que a ti te haya sacado unas carcajadas o así? No sé si carcajadas, pero el año que estuve en India haciendo mi estancia sigue siendo de los mejores años de mi vida. Es todo, absolutamente. Creo que de las cosas que recuerdo así como con más gusto, no sé si con carcajadas, es por primera vez ver cosas sobre las que yo había leído, pero que nunca había visto, ¿no? Entonces me acuerdo haber llegado, por ejemplo, a ver el Taj Mahal y se me cayó la quijada cuando estuve en Mumbai y de ahí llegué en un barquito a la isla de Elefanta y vi estas imágenes talladas en la roca. O sea, me pareció impresionante, ¿no? O cuando me monté en un camello en el desierto. Sí, ¿no? Maravilloso. Muy cercano a esos relatos de viaje. O sea, los has vivido bastantes momentos. Sí. Bueno, vamos a pasar a la segunda sección y ahora te vamos a pedir, voy a hacer una serie de preguntas voy a leer algunas líneas y tú lo primero que te venga a la cabeza, eso es lo que nos contestarás porque viene desde el fondo de ti. Espero.
Bueno, mucha gente piensa que ser profesor, pues, incluyo a mis sobrinos, que ¿qué hacemos siendo profesores? Porque no se vive de eso, ¿no? ¿Quién va a ganar de ser profesor? ¿Tú consideras que tu salario es alto o bajo? Es alto. No soy slim, pero sí, es un salario alto. Estoy contenta con lo que hago. Un poco ya nos contestaste, pero ¿dónde creciste? Crecí en Ciudad Neza, en un momento en el que Neza acoge a todas estas familias que no pueden pagar rentas, que no pueden adquirir una casa en Ciudad de México en los 70s. Nunca tuve que colgarme del techo para que no volara, pero había quien lo hacía. ¿Pasatiempo favorito? Leer todavía, hasta el día de hoy. Muy bien. ¿Personaje histórico favorito? Puede ser de India o no. Depende. Hace unos años se habría dicho Rabindranath Tagore, no sé si ahorita diría a lo mejor Ruth Young, que fue, sí, probablemente alguna de estas enfermeras o doctoras, de las primeras mujeres sí, que fueron, que estudiaron medicina o enfermería en India. Estoy hablando de 1905, 1910. ¿Tocas algún instrumento? ¿De acuerdo? Pero muy bien tocado. Sí. ¿Libro favorito ahora que mencionas, ¿no? Por segunda vez que es uno de tus pasatiempos. Sí, claro, tu pasatiempo favorito. ¿Cuál es el libro favorito? Probablemente The Glass Palace, que es el Palacio de Vidrio de Amitav Ghosh, que es un escritor indio. ¿Cantante o grupo favorito? Estoy entre los Doors y Jordi Sabal. Muy bien. ¿Cuál es tu talento oculto? Me gusta hornear, me gusta hacer panqués, pasteles. No he probado nada. No, Tengo muchos años de conocerte. es muy oculto. Ya vi. En una sola frase, ¿qué significa la responsabilidad social para ti? En mi caso, por lo que hago es preparar mi clase, llegar a tiempo y asegurarme que, bueno, no sé si siempre lo logro, pero siempre que mis clases sean de calidad y que el alumnado al final del trimestre se pueda llevar algo. No sé si las mejores calificaciones, pero sí me preocupa que aprenda. Eso siempre. A mí me nace otra duda con esta cuestión de la investigación social, que me parece muy interesante. Siempre como investigadoras, todo nace de una pregunta que uno se plantea. ¿Dónde has tomado inspiración para las preguntas que a ti te han parecido más interesantes? Por ejemplo, nos decías que tenías que revisar mapas. ¿Todo eso era para resolver alguna pregunta o un conjunto de preguntas? ¿Pero qué eventos o qué situaciones son las que te hacen preguntarte cosas que valga la pena cruzar el mundo para respondérselas? Claro. Digamos, he formulado distintos grupos de preguntas a lo largo del tiempo. Cuando estaba trabajando con estos mapas que mencionaba, lo que me preguntaba es cómo la gente que vive en una sola colonia que se llamaba India pasó a vivir ahora en dos países, que eran India y Pakistán. Lo que yo quería entender es cómo la gente conceptualizaba el espacio en el que vivía, el territorio en el que vivía. Posteriormente he agregado otras preguntas. Por ejemplo, algo que a mí me interesa particularmente es ¿por qué a veces sí pueden convivir bien mayorías y minorías religiosas y por qué en algunos otros momentos de la historia no? También me interesa, por ejemplo, estoy pensando en algunas preguntas que tengo más recientemente sobre cuándo las mujeres empiezan a participar más en proyectos, por ejemplo, de renovación urbana. No era el término como se le llamaba en ese momento, estoy usando un término contemporáneo, pero eso me interesaba, ¿no? ¿En qué momento, cómo se involucraban las mujeres en esos proyectos?
Qué fascinante. Me gustó mucho cómo conjugaste la pregunta, Daniela. O sea, ¿qué te hace ir al otro lado del mundo? ¿Qué pregunta te hace ir al otro lado del mundo para saber la respuesta? Me gustó esa pregunta. Tal vez la veas implementada en futuras temporadas o en futuros episodios. Em, y sobre esta línea, una pregunta que solemos hacer es ¿qué cualidades crees que se necesitan para ser un buen científico? Sin embargo, en este tema tan específico me gustaría preguntarte ¿qué cualidades crees que tenga que tener algún alumno, estudiante o persona interesada en involucrarse con las ciencias sociales, considerando que a veces entendemos las ciencias sociales como una división muy compleja en donde hay, tal vez, hablando en palabras más tangibles, licenciaturas. Pensamos en ciencias sociales y pensamos en derecho, tal vez en comunicación o en licenciaturas tal vez más especializadas y vemos a ciencias sociales como un todo. Bueno, primero me gustaría retomar algo que mencioné antes. Tanto mi colega Fernanda Vázquez como yo estamos en un departamento de ciencias sociales. La licenciatura en la que participamos se llama Licenciatura en Estudios Socioterritoriales y eso hace de esta licenciatura una licenciatura intertrans multidisciplinaria. Entonces yo diría que una primera habilidad, requisito es el interés por conocer de varias disciplinas en las ciencias sociales, no de una. Entonces, por ejemplo, al alumnado que le interese entrar a esta licenciatura, pues le tiene que gustar la antropología, pero también la sociología, pero también la ciencia política. Y la historia. La historia, por supuesto, la geografía, ¿no? Lo que hacemos nosotros es que es como si tomáramos varios anteojos de muchos colores para ver una misma serie de procesos en el territorio. Y entonces a veces nos ponemos el de la sociología, a veces decidimos no, vamos a ponernos el de la antropología. Y la idea es generar, me parece que una comprensión lo más compleja posible del territorio. Y eso ya es bastante, ¿eh? No es poco, o sea, simplemente generar comprensión, ¿no? No es poca cosa. Y muchos, me parece que de las personas que han egresado de acá, la verdad es que estamos muy contentas cuando los vemos, cuando vienen acá y nos saludan, porque están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? De repente los vemos, están trabajando en la alcaldía de Tlalpan y están trabajando con comuneros y de repente están en Chapultepec y están muy inmersos en cómo se vive la ciudad. Están también, por supuesto, en el ámbito privado. Entonces yo diría que tendrían que tener gusto por la lectura, curiosidad científica, interés por comprensión, por comprender el mundo y, por supuesto, en algunos casos, porque no todas las personas que están acá con nosotros lo quieren hacer, también a veces la capacidad del deseo de intervenir para cambiar, ¿no? Pero me parece que ya generar comprensión sobre el mundo, eso me parece que ya es más que suficiente. Y en ese sentido de esto a lo que se dedican los chicos de la licenciatura de estudios socioterritoriales y bueno, de tu misma experiencia, ¿cuáles han sido los temas como más populares? Como que en las áreas siempre hay temporadas en que tal tema está de moda y así, pero ¿cuáles consideras que permanecen o que han sido los más populares? Yo ahí sí la verdad es que no sé si mi colega coincida. A mí me parece, por ejemplo, que un interés importante que se ha mantenido es el género. Las relaciones de género están ahí en distintos momentos, de distintas maneras. Me parece también que esta idea por ejemplo, los proyectos de renovación urbana, los proyectos estatales y los cambios que vemos, ¿no? Digo, aquí tenemos muy cerca el tren interurbano, el insurgente, ¿no? Y los cambios, la manera en la que las poblaciones que están acá viven eso, ¿no? El Centro Comercial Santa Fe, ¿no? Que significó en su momento cuando se construyó. Entonces, muchos de los PTs, de los proyectos terminales del alumnado, justamente reflejan eso, ¿no? El género, la manera en que los proyectos de renovación urbana impactan en las comunidades, pero también cómo las comunidades se insertan, la noción de agencia, eso me parece que también está en muchos PTs. Hay una preocupación muy clara por los temas ambientales, eso yo creo que sin duda también.
Y en particular, yo estoy en un bloque de salida, que es el bloque de Sociedad, Cultura y Territorio. El mejor. Totalmente. Estamos. Y por ejemplo, acá algo que, por ejemplo, de repente les fascina, ¿no? Que ha sido muy interesante es cómo las comunidades intervienen en distintos proyectos. Se me viene ahora a la mente, por ejemplo, que hemos tenido varios proyectos ya sobre cementerios comunitarios, o sea, cómo se involucra a la gente para mantenerlos y demás. Hemos tenido PTs sobre género en un sentido muy amplio, violencia de género, movimientos feministas. Por supuesto que tenemos varios, y eso también creo que es muy interesante, es en torno a estas temáticas de venta de la cultura, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, PTs sobre el desfile del Día de Muertos aquí en Ciudad de México, pero también sobre el espectáculo de La Llorona en Xochimilco, sobre proyectos, por ejemplo, recorridos gastronómicos, ¿no? O sea, desde el turismo cultural. Entonces, sí, yo diría que eso, y también tenemos algunos de carácter más teórico, ¿no? Y entonces dirías que estos PT reflejan como la preocupación, son una pequeña muestra de la preocupación de los mexicanos, o al menos de los mexicanos de la zona metropolitana. Es una buena pregunta, no me la había planteado. Quizás sí hasta cierto punto, ¿no? O sea, efectivamente creo que me parece que muchos de nuestros alumnas sí, por ejemplo, recuperan esto, ¿no? Esta preocupación sobre la violencia de género, ¿no? Pero también, claro, la preocupación, por ejemplo, por la vulnerabilidad, ¿no? De ciertos sectores, por la dificultad que supone cuando una zona como esta está tan desconectada del tejido urbano. Entonces sí, yo diría que sí. No sé si de todas las problemáticas, pero de muchas, sí. De hecho hemos tenido, y se me olvidaba que es algo muy importante, hemos tenido PTs también sobre las personas desaparecidas, ¿no? Eso yo creo que sin duda es otro de los problemas importantes, ¿no? Y bueno, yo quiero preguntarte, vivimos en un momento muy complicado, ¿no? Y además poca gente sabe que es un enorme reto trabajar sobre otro contexto que además está como a 12 horas de diferencia. ¿Cómo hace Laura para hacer investigación sobre India estando en México, encargarse de 2 hijos, ¿no? Estar también vinculada con los asuntos de la familia, ¿no? Dar clase y bueno, cuando te toca cosas colegiadas, pues también estar vinculada a esas cosas colegiadas en la UAM. ¿Cómo mezclas todo eso? Con una agenda, llevo como 3 agendas, llevo la agenda en el teléfono, la de papel, tengo un calendario en la cocina en la que anoto cosas. Y la mayor parte del tiempo, al final de la semana, termino reagendando cosas que no alcancé a hacer durante la semana. Yo creo que una de las ventajas que tenemos ahora, a diferencia del momento en el que estudiamos tú y yo, me parece, es que las tecnologías de la información, de la comunicación ayudan muchísimo, ¿no? Por ejemplo, esta experiencia que yo les comenté del archivo, o sea, si bien sigue siendo difícil estar en los archivos en India, en Pakistán, en Bangladesh, algo que es una maravilla es que ahora ya hay catálogos digitales. O sea, eso sí está cambiando. Hay muchos documentos que ya encontramos en línea, ¿no? Tú lo sabes mejor que yo porque tú haces etnografía, pero es posible ahora hacer etnografía digital. O sea, eso hace 20 años era como, bueno, pues a ver cuándo puedo ir a India para hacer eso, a ver cuándo puedo viajar. La verdad es que sí, o sea, yo creo que hay ahora facilidades, ¿no? De las que no disponíamos hace años. Bueno, y conectado con eso, ¿cuál crees tú que haya sido el logro más importante que has tenido a lo largo de tu carrera? Terminar el doctorado, terminar de escribir la tesis. Recientemente publiqué un artículo en una revista que es así muy importante, entonces estaba yo feliz porque es The Social History of Medicine y es justamente sobre una serie de proyectos sobre salud pública en la década de los 20 en Delhi. Entonces para mí fue así, estaba yo muy feliz el día que salió, que me avisaron. Y pues haber estado en India, supongo, las veces que estaba.
Ujú. Bueno, ya que lo mencionas, no quisiera que quedara tanto al aire. ¿Nos podrías comentar sobre ese viaje? ¿Cuántos años tenías? ¿Con qué propósito fuiste? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Tenía 28 años, estaba en el segundo o tercer año del doctorado, ya no me acuerdo. Estuve un año allá. En realidad casi no tomé clases. Sigue sin gustarme la escuela, como verán. Estuve haciendo trabajo de archivo en biblioteca, conversé con gente, ¿no? Entonces fue un año en el que estuve sobre todo en la ciudad de Delhi, pero también hice una estancia en la ciudad de Kolkata. Y la razón de eso es porque quería revisar material en distintos archivos y bibliotecas. Fui también a muchas conferencias, conversé con mucha gente. Estuve muy feliz porque entrevisté a un escritor, a Bisham Sahani. Y se me borró la entrevista, por supuesto. No, por favor. Sí. Entonces hice eso y mi adscripción institucional fue a la Universidad Jawaharlal Nehru, ¿no? Entonces para mí fue un año pues muy importante, ¿no? En el sentido de libros, personas, archivos, bibliotecas que pude ver. ¿Y no tuviste alguna especie de barrera con el idioma o qué preparación tuviste que tener antes de llegar? Sí, todo el tiempo. A la primera, sí, todo el tiempo. Sí. Bueno, digamos que el idioma en general en Delhi, en el entorno universitario y en algunas tiendas y demás, pues era el inglés. Pero es un inglés que tiene un vocabulario específico, una entonación no particular que no es a veces con la que nosotros aprendemos en México. Y yo estudié hindi aquí en México. Estudié 4 años, no me acuerdo cuántos. Entonces yo sabía, o sea, conocía la escritura, puedo leer, puedo entenderlo, pero me costaba mucho trabajo hablar. Entonces, pues sí, en un principio, sobre todo, podía yo comprar comida en la tienda, subirme al camión y pagar mi boleto, ¿no? Y por supuesto que había veces en las que esos 2 idiomas no eran suficientes y entonces necesitaba otros y pues sí, era como a señas. Y también aprendió bengalí. Sí, también aprendí bengalí y gracias a eso podía saber a dónde iba el camión. ¿Dónde bajarse? Y dónde bajarme, sí. Porque quizá los escuchas no saben sobre la dificultad que tienen las lenguas en India. Sí. Entonces, sí puedes explicar también que no es la misma escritura. Claro, efectivamente, o sea, el sur de Asia en general es muy diverso, lingüística, étnica, religiosamente. Hay varios idiomas, tan solo en India, olvidando en este momento el resto de los países, tenemos varios idiomas, algunos comparten sistema de escritura, otros no. Entonces, el hindi tiene su propio silabario. Se prefiere ese término al de alfabeto porque cuando tú aprendes un silabario quiere decir que la consonante tiene ya una vocal ahí al lado. Entonces, claro, si tú estás esperando aquí en la esquina el camión y dice Metro Constituyentes, pues puedes leer Metro Constituyentes. Y si lo ves en inglés, a lo mejor no es que sepas inglés, pero puedes identificar. Pero cuando lo que dice ahí está en Devanagari, que es el sistema de escritura del hindi, entonces dices, bueno, más me vale poner atención. Y cuando estás en Kolkata y quieres ver a dónde va el camión y está en bengalí, es otro sistema de escritura, ¿no? Por ejemplo, tú sabes Punjabi y entonces está en otro sistema de escritura que yo puedo reconocer cuando lo veo, pero no lo leo. O sea, nada más lo veo y digo, ese es Gurumukhi. Hasta ahí me quedo. Ok. No sé si alguno de nuestros escuchas esté familiarizado con el cine de Bollywood, que también se ve pues la solución a este tipo de situaciones porque la película sale con doblaje en los diferentes dialectos y el cine de Bollywood también suele tener mucha música y la letra de la música está en diferentes dialectos aunque sea la misma canción. Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, o sea, India tiene una industria cinematográfica enorme. Bollywood es solamente como el lugar de los estudios más conocido, pero hay otras ciudades, ese está en Mumbai, antes era Bombay, por eso lo de Bollywood.
Pero en realidad hay otras sedes de otras mecas del cine allá. Y efectivamente, ¿no? Tenemos entonces una producción cinematográfica en distintas lenguas. Y tú decías algo importante, que es sobre los dialectos. O sea, yo puedo tener una película en hindi, una película en bengalí. Y eso además hay que pensar que además de las lenguas están las variantes regionales, los dialectos de cada uno de sus idiomas. Entonces, no, o sea, es una locura ya, ¿no? Por ejemplo, ir al cine y afortunadamente los subtítulos están en inglés. Entonces, pues sí, yo podía ver, no sé, en tamil, en bengalí y entender en inglés. Bueno, sí había subtítulos, no siempre había subtítulos. Quiero llevarte un poquito, o sea, porque descubrir lo complicado de lo que haces, para mí es muy importante. ¿Qué recomendaciones o qué consejos les darías a los estudiantes que estuvieran interesados en ser historiadores de sur de Asia o de cualquier otra región y que además se involucraran con estudios socioterritoriales, que ya empezamos, gracias a todas las diosas, a tener como a uno o dos, porque pues sí, es un poco, nosotras estamos como medio aisladas a veces, porque hacemos cosas raritas, pero creo que ya hay ese interés, ¿no? De todo lo que tú haces y que hay estudiantes que están interesados. ¿Qué les diría? Les diría que se animen. No sé si les hablaría de las dificultades, más bien creo que les diría que hay muchas satisfacciones en esto. Efectivamente, tenemos una alumna que recientemente hizo un trabajo sobre este grupo étnico en Taiwán, sobre los Hakka, Jocelyn. Estamos muy contentas de que ella esté en nuestro blog, que la dirigiste tú. Tenemos gente que se está interesando ya también por China, ¿no? Yo estoy muy contenta porque ahora están trabajando conmigo 3 alumnos. Uno de ellos quiere trabajar las actividades culturales en torno a China en la Ciudad de México. Es Gabriel. Otros 2 que están muy interesados por trabajar un centro cultural islámico en Ciudad de México, ¿no? Que son Isaac y Gerardo. Y la verdad es que estoy muy contenta porque son los estudios socioterritoriales, ciencias sociales, pero aplicados a otros contextos geográficos o a estos contextos, pero con una perspectiva de pluralidad cultural. Entonces yo la verdad es que diría, más que las dificultades, lo que me gusta de estas alumnas y alumnos es que se animan a trabajar cosas diferentes, que no le tienen miedo a estar en contacto con otras prácticas culturales, ¿no? Me acuerdo que Gabriel, Isaac, Gerardo regresaron contentísimos de su visita a este centro cultural islámico. Les habían regalado el Corán, les habían invitado a comer. La gente había sido sumamente generosa, amable, ¿no? Entonces, no, yo más que decirles como, uy, tienen que hacer esto y esto y esto, no, yo diría, anímense. Qué bueno que lo hacen, qué bueno que se animan a pensar, a analizar el territorio de lugares que están muy alejados de México o de voltear a ver otros grupos que habitan México y que a veces no estudiamos, ¿no? ¿Y cómo ves, Laura, el futuro de este campo de los estudios socioterritoriales? ¿Cómo qué nuevos retos ves que se le van a avecinar a estas generaciones que están estudiando? A lo mejor nuevas habilidades que ellos necesitan desarrollar. Sí, me parece que una de ellas, que ellos, de hecho ellas ya están, de la que ya están muy empapados, es de todos los sistemas de información geográfica, ¿no? Estas habilidades, o sea, para estudiar el territorio, hace rato me preguntabas, ¿no? Es como, bueno, y la bata o el microscopio. El alumnado que está con nosotros, por supuesto que requiere teorías de las ciencias sociales, pero también requiere, por ejemplo, esto, ¿no? Sistemas de información geográfica. Entonces, creo que uno de los desafíos, de las ventajas que tienen, es que disponen de un sinnúmero de herramientas, ¿no? Para estudiar el territorio. Entonces, yo creo que es eso.
me parece que tienen un potencial muy amplio. No estoy diciendo que tampoco voy a decir que esta es la mejor licenciatura del mundo o que va a desplazar a... Pero sí. ¿Quién dice que no? Yo soy más modesta, pero me gustaría pensar que desde las ciencias sociales, los estudios socioterritoriales realmente ponen su granito de arena en la comprensión del mundo, en la intervención. Y yo creo que a ese nivel, nuestros egresadas están haciendo cosas muy interesantes, de veras. O sea, poder decir, por ejemplo, bueno, ¿y por qué necesitamos parques lineales, por ejemplo, en Ciudad de México? ¿Por qué vamos a hacer estos parques de bolsillo, ¿no? Estas miniaturas que hacen ahora, ¿no? ¿Qué está detrás de un proyecto, por ejemplo, de renovación urbana como el de la Alameda? ¿A quién nos llevamos entre los pies cuando hacemos estos grandes proyectos, ¿no? Como el tren, si me ayudan, perdón. ¿Tren suburbano? Gente. No, pero estaba pensando en la península de Yucatán. ¿El Tren Maya? El de Tren Sí, Maya. el Tren Maya. O sea, a ver, creo que desde los estudios socioterritoriales justamente por ahí es donde está la contribución y este campo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, cómo vivimos las ciudades, cómo las experimentamos las mujeres, pero también, por ejemplo, hay un interés, me parece muy importante, sobre la desigualdad, no solo de género, ¿no? También de clase social. Entonces, no, yo creo que hay muchos desafíos que quienes estamos acá como parte de la planta docente seguimos ahora sí que capacitándonos, y a veces también está bien, me parece, que nuestro alumnado sepa hacer cosas que nosotros no. A veces creo que también les toca a ellos y a ellas pues capacitarse y hacer otras cosas, ¿no? Me parece que una de mis colegas, Socorro, tenía una anécdota justamente al respecto. Ella conoce sistemas de información geográfica, pero su alumna, su asesorada, decidió aprender por su cuenta una más, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que también está bien, ¿no? A mí me da gusto, no sé a ti, Fer, cuando regresan nuestros egresados y egresadas y saben cosas que nosotros no sabemos, ¿no? Y nos las enseñan, ¿no? Que Sí. eso es muy importante porque Sí. hay un diálogo de ida y de regreso. Creo que eso es muy, muy rico. Sí. Ay, fascinante. Bueno, de alguna manera ya formulaste una respuesta, pero aún así, textualmente me gustaría preguntar, ¿por qué alguien que quiere involucrarse con los estudios sociales y con especialmente los socioterritoriales, por qué debería estudiar aquí en UAM Coajimalpa? Bueno, primero porque estamos nosotros. Excelente razón. Por eso, porque me parece que somos un departamento dinámico, con muchas diferencias. Yo aquí no usé la palabra, y a propósito, no me parece que seamos un departamento armónico, y me gusta. Tenemos un montón de disciplinas, de personalidades, de formaciones, de experiencias, un montón de temáticas que trabajamos. Entonces yo diría que estudiar acá en este departamento les va a dar eso, esa riqueza. No estamos de acuerdo, además, al interior del departamento, y eso me gusta. O sea, me parece que está bien que haya posturas tan distintas desde tantas disciplinas. Me parece que cuando las personas deciden estudiar con nosotras, si toman un curso con Fernanda, toman una cosa. Si toman un curso conmigo, se van con otras problemáticas, teorías. Si toman cursos con otros de mis colegas, ¿no? Con Salomón, con Rafael, me parece que terminan leyendo otras cosas. Entonces yo creo que si deciden estudiar con nosotros, con nosotras, lo que van a encontrar es un departamento diverso que cultiva múltiples disciplinas, múltiples miradas de aproximarse al territorio, y creo que esa es donde está la riqueza, ¿no? Y además, sobre todo, creo que una cosa que sí compartimos, y es el interés por nuestro alumnado. O sea, podemos partir de distintas posturas teóricas, del estudio de distintas problemáticas y demás, pero creo que una cosa que sí, en eso creo que sí estamos como totalmente comprometidas es con nuestro alumnado y con que aprenda acá lo que cada una de nosotras puede darle. Bueno, y a mí me parece que es importante lo que menciona Laura, porque entonces no se le puede encasillar a la licenciatura como que tiene una línea, ¿no? Como que a veces dicen, pues es que en tal universidad la línea es por tales autores son los favoritos, etcétera. Entonces, claro, lo que nos dices es que hay apertura, ¿no? No hay una línea. Sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, digo,
como yo pertenezco a un bloque de Sociedad, Cultura y Territorio, no mencioné otros, pero por ejemplo sí me gustaría decir, ¿no? O sea, en nuestro departamento hay gente que trabaja sobre el agua, ¿no? Ahí está Gloria. Y hay gente que está muy interesada en trabajar esa temática de resiliencia, ¿no? Que es Rafael. Hay gente que se interesa por los cambios urbanos, por las ciudades hacia el futuro, ¿no? Y ahí está Salomón. Entonces, como decía, o sea, yo creo que la riqueza de estar acá con nosotros es que el alumnado cuando está acá tiene un montón de posibles caminos que seguir. Está el mío y nosotros estamos muy contentas de que cada vez haya más gente que se interese por Asia, por África también, pero al mismo tiempo hay mucho campo, ¿no? Y hay muchas otras cosas que hacer en la licenciatura. Bueno, conectando con esa última respuesta, ¿a quién te gustaría que ahora le tocara estar en ese micrófono en el que estás tú de nuestro departamento en los futuros episodios? Bueno, primero quiero una respuesta egoísta y luego ya egoísta y sincera y después una formal. La egoísta y sincera, me encantaría que estuvieras tú, Jorge Galindo, Aqua Bedonón, María Moreno. Somos las colegas que integramos este bloque. Y sí me gustaría visibilidad de nuestro bloque hacia afuera. O sea, coincido contigo en que es el mejor bloque, entonces me gustaría que mis colegas estuvieran acá. And yet, como decían los personajes de Jane Austen, por supuesto que justo porque el departamento es tan diverso, sí creo que sería importante tener al menos un colega de los otros bloques, ¿no? O sea, a mí, o sea, me parece que Gloria tendría que estar acá y sentarse y contarles a ustedes qué hace. No sé, Socorro tendría que estar acá, Salomón tendría que estar acá, ¿no? Y decirles, por ejemplo, él cómo ve el departamento, él cómo ve la licenciatura. De una cosa estoy segura y es que no va a resaltar las mismas cosas que yo. Y creo que eso está bien, ¿no? No creo que tenga la misma visión ni del departamento ni de la licenciatura y justamente me parece que eso está bien, que eso justamente de eso se trata. Me gustó mucho porque tenemos que estar los 5 del bloque de cultura y uno quizá de cada uno de los otros. Maravillosa. Yo dije que era sincera. Sí. No dije que era una respuesta para afuera y quiero, claro que visibilidad para quienes integramos este bloque. Sí, por supuesto, pues justo esa es la intención de esta temporada, darle visibilidad al departamento, al profesorado y justo resaltar que creo que lo hemos logrado muy bien. A lo largo de todas las temporadas se resaltan las cualidades y especificaciones del alumnado y de los que conforman el departamento y pues es interesantísimo saber que aquí en Ciencias Sociales se tienen propósitos muy específicos. Pequeña anécdota y pequeño comercial. En el TikTok de la UAM Coajimalpa tenemos entrevistas a alumnos que realizaron su movilidad. Los invito a todos nuestros escuchas a seguirlo porque tenemos un entrevistado disculpen, no recuerdo bien qué trimestre, pero es de socioterritoriales y recuerdo muy bien que fue a Bergen, que si mi geografía no me falla, según es Noruega, ¿no? Aaron. Muchas gracias. Entonces, recuerdo que fue a Noruega y las preguntas que tenía y las incertidumbres que tenía las fue a resolver al otro lado del mundo y pues es fascinante ver esa perspectiva. Entonces, ahí hay un testimonio de primera mano de alguien de socioterritoriales. Y es del bloque de Sociedad, Cultura y Territorio. Ahí está. Qué bueno que lo traje. Sabía que y además es probable que se vaya a especializar en China. Exacto. Menos en el este asiático. Entonces sí. Sí, también es impresionante la internacionalidad que tiene este departamento. Sumamente fascinante. Muchísimas gracias por asistir. Les agradecemos ya en este bloque final. Y antes de concluir, me gustaría preguntarles qué les pareció esta experiencia. Me gustó. Me gusta estar acá y compartir con ustedes. La verdad, que sí. Gracias. Gracias. Muy interesante saber de algo, de conocer de otras disciplinas, ¿no? O sea, creo que es algo muy bueno. Sí, esa es la principal intención y pues otra vez muchísimas gracias por cumplir la invitación.
fascinante capítulo, nos gustó mucho, se nos fue el tiempo rapidísimo y bueno, es siempre tener este acercamiento a las ciencias sociales porque en este programa nos encanta hablar de ciencia. Compartimos descubrimientos, investigaciones y avances conversando con mentes expertas. Notamos cómo la ciencia cambia el entendimiento del universo y la vida diaria. En cabina escucharon a la doctora Laura Carballido Coria. Hola, ¿qué tal? Un gusto. A la doctora Daniela Aguirre Guerrero. Hasta luego, muchas gracias. Como siempre, a la doctora María Fernanda Vázquez Vela del Departamento de Ciencias Sociales. Muchas gracias, un gusto que estemos aquí y que nos escucharan. También agradecemos al equipo técnico que se encuentra al otro lado de la cabina y a ti que nos estás escuchando. Otra vez, si quieren escuchar más contenidos relacionados con Expreso de Ciencias, revisen antiguas temporadas, porque también ya estuvo con nosotros la doctora Daniela Aguirre Guerrero en nuestra segunda temporada. Al principio yo les dije que era la primera, no, es la segunda. Y también escuchen otros podcasts que tenemos disponibles. También está De Vocación a Futuro, disponible igual en One Podcast. Escúchanos en Spotify y en YouTube. Yo soy Ana Karen Fuentes Ortega y esto fue Expreso de Ciencias. Hasta el siguiente lunes. Esto fue Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Recuerda que la ciencia nunca descansa. Mantente al tanto de nuevas investigaciones y experiencias. Te esperamos todos los lunes con un nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro podcast y activar las notificaciones. Expreso de Ciencia es una producción de One Podcast.